Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Qué traidor que son, Mati Marchi. Así que, ¿cómo andás? Juan Pujol del otro lado, Juan Simoy también, Orne Fabro, ahora sí se completó el equipo del otro lado. Y de este lado, bueno, arrancamos con las noticias y con él será informades de este miércoles, mitad de semana de julio. Bueno, con las noticias para que digan qué día de miércoles. Qué día de miércoles, totalmente. Bueno, en primer lugar tenemos que arrancar por estos lados, que en realidad son más los pagos del norte, porque, bueno, se habrán enterado, ¿no?, de las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, este señor Peter Lamelas, que... No se rían, se llama así, se llama Peter Lamelas. Que encima no era Lamela, eran Lamelas. Lamelas, en plural, sí. Que, bueno, nos viene a traer algo súper innovador, tecnología de último momento, algo en exclusiva para la Argentina y para la región, que es imperialismo e intervencionismo yanqui. Así lo dijo literalmente el nuevo futuro embajador de la gestión de Donald Trump en el país. Dijo que va a recorrer las 23 provincias para dialogar con los gobernadores y que va a vigilar que no hagan acuerdos con los chinos, porque eso puede prestarse a la corrupción. A la corrupción por parte de los chinos, no se ofendan, argentinos. Además, también dijo que el desafío está en que cada provincia tenga, digamos, lo que resaltó es que un problema que tiene la Argentina es que no solamente tenés que negociar, y él mencionó literalmente al presidente, a Gerardo Huertain, o sea, al canciller, sí, a Luis Caputo y a Santiago Caputo, mencionó a los cuatro. Lo cual es curioso, porque Santiago Caputo no tiene ningún cargo formal en el gobierno. O sea, ¿en nombre de qué habla con Santiago Caputo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dijo que no solo tiene que hablar con ellos, sino que también se tiene que sentar a hablar con los gobernadores, porque por la Constitución del 94... las mismas provincias pueden hacer convenios, acuerdos, firmar cooperaciones con China, como ya hemos visto que muchas provincias... ¿Pasó acá en Argentina? Sí, ya lo vienen haciendo, lo ha hecho la provincia de Buenos Aires, pero ahora vamos a ver que algunas otras provincias que ni siquiera salieron a repudiar estos dichos también tienen sus acuerdos con los chinos, porque lo necesitan, porque lo pueden hacer por Constitución y porque tienen el derecho a hacerlo, y no hay ningún embajador estadounidense que le corresponda indicar que eso no se puede hacer o que eso implicaría corrupción, etcétera. Pero dijo que, además, él le cedió el gusto. Criticó a los chinos, a Venezuela, Cuba, Nicaragua desde ya también. Habló de que va a dialogar con gobernadores y con los funcionarios del gobierno para echar a China de la Argentina. No. También señaló... Eso puede ser un conflicto... Es un conflicto, claro, sí, totalmente. Estamos hablando de directamente intervención y ahí lo vemos a Peter Lamelas. También dijo que hay que apoyar a Javier Milei para que gane las elecciones, para construir una mejor relación en nuestros países. Y de paso cañazo, como le sobró tiempo en su alocución, esto que dijo, que quizás muchos no saben bien cuál fue el contexto, fue en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde estaba presentándose para su ratificación como embajador de la gestión trumpista en los Estados Unidos. Bueno, en esta disertación que dio este martes, también se dio el gusto de, hablar de Cristina Fernández de Kirchner, de decir que no alcanza con la prisión domiciliaria. O sea, imagínense el nivel de intervencionismo. No alcanza con la prisión domiciliaria, que ella debería estar presa. Y también deslizó que en Cristina Fernández de Kirchner se encuentra la responsabilidad de la muerte del fiscal Nisman y del encubrimiento del atentado a la AMIA. O sea, la hizo completa, combo completo, Grupo Clarín, realmente. Linda manera de asumir, ¿no? Lo que demuestra, y lo ha dicho Cristina en su momento, si me pasa algo, miren al norte, y es algo que acá hemos señalado insistentemente desde la condena, desde antes, pero fundamentalmente con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que mientras muchos apuntan las luces a, qué onda Lorenzetti, quién es tal, quién es Rosati, si fue Javier Milei o si no fue Javier Milei, si le conviene o no le conviene, corren el foco que acá, cada vez que se trata de un caso de lawfare o de intervención judicial sobre la política, hay que mirar al norte, hay que mirar a cuáles son los intereses de las potencias imperialistas que tocaron los gobiernos populares para que necesiten
detenerlos, necesiten profundizar este disciplinamiento hacia la dirigencia popular. Peter Lamelas lo hizo totalmente explícito, como lo viene haciendo igual el gobierno estadounidense, a diferencia de otras épocas. La hemos escuchado a Laura Richardson, ¿no? La entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, también diciendo, bueno, hay que ir por el litio, hay que ir a buscar acá, hay que buscar allá, hay que destruir a los chinos en la Patagonia. Hablando de nuestras tierras como si fueran de ellos, el patio trasero. Metiéndose en los negocios argentinos como si fueran de ellos, decidiendo e imponiéndose también, ¿no? ¿Quieren que lo escuchemos? Lo escuchamos y lo leemos a Peter Lamelas, que no voy a poder parar nunca de decir la verdad su nombre porque me genera gracia. Podría ser lo único que me genera de fútbol, gracia de todo lo que pasó, sí, totalmente, es su nombre, porque decía esto ayer en el Congreso estadounidense. Is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister. Bueno, ahí lo venimos escuchando, lo que venía mencionando recién, ¿no? Que tiene que reunirse y discutir directamente con las provincias. Que estas provincias no deberían dejar entrar a China porque implicaría corrupción y que se va a sentar a hablar, y los mencionó uno por uno, Luis Caputo, Santiago Caputo, Gerardo Werstein, el presidente Javier Milei. Dice, hay un movimiento en curso que incluso está muy a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista, y eso es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido un gran tiempo, muy inusual, con múltiples presidencias, y tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y hasta el próximo mandato para poder construir relaciones mejores entre nuestros países. Si esto no es injerencismo, que es, literalmente debe ser la definición en el diccionario, es las palabras de este Peter Lamelas, y ya tuvieron repercusión, en primer lugar, la respuesta de China, porque lo están acusando de corromper la economía argentina y de querer avanzar junto al grupo de los malos del mundo, ¿no? Venezuela, Nicaragua, entre otros, Cuba también, como dijo también en otra parte Lamelas. Ahí vemos el comunicado de la Embajada China en Argentina. Dijeron que que Lamelas no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica, ¿no? Me parece que es un poco lo que hay que entender a la hora de hablar de la presencia china en Argentina, que no tiene la misma dinámica imperialista o por lo menos injerencista que tiene Estados Unidos, en el sentido de a veces la cooperación siempre tiene que ver mucho más con ser el segundo socio comercial de la Argentina, más que con una búsqueda de intervenir o decidir sobre la política interna del país. Sí, incluso Javier Milei en una entrevista ha dicho que con los chinos, arregló su relación con los chinos porque venía hablando muy mal antes de asumir, y cuando asumió dijo que estaba todo bien y que no molestaban. Ahora, ¿qué dirá Javier Milei? Porque él sí que se deja acá manejar. Mínimo debería haber de todo el gobierno nacional un repudio contundente a las declaraciones de Lamelas, pero porque hablan de esto, de un embajador estadounidense que va a estar en la Argentina. O sea, estas declaraciones superan incluso el accionar que tuvo Braden cuando quería detener, el proceso peronista en el 45. Estamos hablando de un nivel de intervencionismo estadounidense, no sé si reconocido hasta la época, por lo menos de esta forma de explicitez, ¿no? De qué quieren y qué van a venir a hacer en Argentina. Bueno, la declaración de la Embajada de China dice que las declaraciones de los estadounidenses están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de guerra fría basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la doctrina Monroe. Esto contradice y se opone a los valores democráticos que tanto proclaman. China mantiene intercambios y cooperaciones con los países latinoamericanos, incluida Argentina,
basándose siempre en los principios de respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida, sin buscar esferas de influencia ni intereses geopolíticos, ni apuntando contra terceros. Y dice también la declaración, Argentina no debe convertirse en un campo de batalla para luchas entre grandes potencias, sino debe ser un campo por excelencia de la cooperación internacional en pos del desarrollo, la reforma y el fomento. Se aconseja a pertinente personalidad, o sea, a la Melas, que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica. Muy Así bien, que China. muy bueno el Con comunicado, mucha la altura. verdad, de China, la respuesta entonces de la embajada china en Argentina, pero también estuvo la respuesta de algunos gobernadores, ¿no? Porque directamente los acusaron de estar haciendo tratos corruptos con el segundo socio comercial de la Argentina luego de Brasil. Tenemos la respuesta de los gobernadores de La Pampa, Sergio Silioto, también de Quintela y también de Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Podemos ver algunos de lo que fueron sus tweets. Ahí estamos viendo a Sergio Silioto. Dice, imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de Estados Unidos en nuestro país, en La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica. Mira lo que hay que aclarar, decidimos libremente a quién recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y su división de gobierno, pilares de la institucionalidad pampeana. Esto decía Sergio Silioto, repudiando los dichos de este embajador estadounidense en la Argentina. También tenemos la respuesta de Quintela, el gobernador de La Rioja, que dijo es inaceptable que pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal, dijo Quintela, y agregó, entendemos que al igual que el presidente y su séquito, desconoce la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente a la gente. Y en tercer lugar tenemos la respuesta del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que dijo en el mismo sentido que en su provincia no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Recordemos que Melella no es la primera vez que tiene que responder a dichos de Estados Unidos vinculándolo con acuerdos espurios con China, porque justamente una de las bases, que es a la que vino a visitar en su momento Laura Richardson y la embajada estadounidense, está en Tierra del Fuego, a donde Estados Unidos dice que China está construyendo una base donde quieren desde ahí, no sé, quitar la presencia estadounidense y llevar a la Argentina hacia el mal camino. La realidad es que Estados Unidos lo que quiere es poder recobrar la fuerte presencia colonialista, imperialista que ha tenido sobre América Latina, que hoy en día está siendo disputada fuertemente por China, tanto en América Latina como en otros países del sur global, por ejemplo en África, y la única herramienta que tiene Estados Unidos que sabe usar es la del garrote, no la de la cooperación. Entonces, con el mismo garrote de siempre, el histórico viene a darnos estos consejos de política interna a la Argentina. Ahora, mi pregunta, yo le pregunto al señor Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ¿no va a decir nada el gobernador de Chubut que hace tan solo semanas estaba reuniéndose con la embajada de China en Argentina para firmar un convenio de cooperación en seguridad? Yo creo Porque que esto fue hace menos de un mes. Entonces, va a tener están que diciendo, preguntar. ¿no? Como que no era eso. Era el tuit del Ministerio de Seguridad de Chubut, de la provincia gobernada justamente por Ignacio Torres, que hace muy pocas semanas anunciaba digamos, públicamente este acuerdo con China. Lo celebraba, literalmente, ahí lo vemos, con foto y todo, o sea, nada oculto. Este acuerdo de seguridad para coordinar medidas ante casos de violencia en Comodoro Rivadavia. Digo porque esto, a ver si Ignacio Torres sale a proclamarse en contra del intervencionismo y el imperialismo estadounidense. Estaría bueno que lo hagan todos los gobernadores en su conjunto porque va en contra de todos ellos. Así que, bueno, esta fue un poco la respuesta contundente a los dichos de este embajador que, bueno,
ya no les quedan muchas figuras retóricas o metáforas para usar y por el contrario directamente apuntan y disparan como consideran que lo debe hacer el colonialismo imperialista yanqui. Así que bueno, eso fue un poco esta lectura que va en connivencia con la del gobierno nacional y que da cuenta, bueno, que no hubo ningún tipo de respuesta todavía contundente por parte de la gestión de Javier Milei, que por el contrario debe estar celebrando la asunción de este nuevo embajador que va a venir a la Argentina en nombre de Donald Trump, quien obviamente lo dispuso para que haga lo que declaró que va a venir a hacer. Pero bueno, en este clima de exterior también repercute la política interna, porque el gobierno nacional se las huele que se vienen y se le vienen grandes nudos conflictivos, como vienen siendo, por ejemplo, el parate de paritarias, ¿no? La eliminación de las paritarias que venía transcurriendo hasta ahora, donde no existen mesas de negociación y si las existen no funcionan, porque o no mandan a nadie o las propuestas ya arrancan de forma que se sabe que los gremios no van a aceptar. Pero bueno, en este caso se va a reanudar la paritaria del gobierno nacional con los trabajadores estatales. Será en el día de hoy por la tarde y va a ser para analizar la evolución del salario en comparación con la inflación. Tanto ATE como UPCN ya declararon que el sector perdió más del 30% del poder adquisitivo desde que llegó esta gestión nacional. Recordemos que en el acumulado del IPC del INDEC, o sea, la inflación en lo que va del año es de alrededor del 15%. Sin embargo, se espera que la oferta de las autoridades libertarias ronde en alrededor del 2% mensual, en línea con los objetivos inflacionarios. Por el contrario, ATE Nacional pide un ingreso mínimo de 1.870.000 pesos en toda la administración pública, por considerar que es la propuesta que permite cubrir la canasta básica total de la Argentina, que justamente ronda el 1,5 millones de pesos. La audiencia será presencial. Recordemos que había muchas audiencias paritarias que venían haciéndose de forma virtual, lo cual dificultaba aún más las negociaciones, porque, por ejemplo, alguno de los sectores de esta mesa tripartita se retiraba sin más. Bueno, será presencial en la sede de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la comisión negociadora del convenio colectivo. En el último acuerdo homologado de marzo a mayo, el gobierno dio un aumento del 3,9% acumulado y un bono extraordinario de 45.000 pesos. Recordemos un acuerdo que no aceptó el gremio ATE, sí lo hizo UPCN. Veremos cuál es la resolución de esta mesa paritaria del día de hoy, que bueno, no vienen siendo el fuerte del gobierno, pero sabe bien que se ha tenido que sentar porque venimos de distintas medidas de lucha, un revés judicial también para el gobierno en torno a la ley bases, conseguido también por el gremio ATE, que vamos a estar desarrollando y hablando en profundidad en un rato nada más. Entonces, bueno, también ahí el empuje del gobierno para tener que sentarse a dialogar y a discutir con los gremios estatales. Veremos igualmente qué resolución tienen de este conflicto. Ahora sí, 9:36 de la mañana nos vamos a meter con Male y las noticias de la comunidad. La comunidad de Male. Bueno, volvemos y lo que anda pasando es preocupante porque los comedores comunitarios que vienen siendo golpeados desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, bajo el mando del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Petovelo, bueno, han tomado una medida, la verdad que muy violenta hacia el sector, que es eliminar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, conocidos como el RENACOM.
bueno, este sistema que fue creado en 2020 para asistir, ¿no?, a las personas que no podían acceder a un plato de comida, que fue en pandemia, fue que se comenzó a registrar los comedores que fueron creciendo de manera exponencial en la Argentina. Y bueno, y obviamente que no es algo que sea primordial, porque lo mejor sería que cada niño, cada niña, cada persona pueda comer en su casa, pero bueno, esto asiste, ante la emergencia alimentaria, asiste a las familias que no pueden, ¿cómo se dice?, asegurar un plato de comida. Bueno, esta medida fue recordemos, oficializada. te agrego un dato, en una Argentina, lo hablábamos hace unas semanas, donde 4,3 millones de niños sufren de inseguridad alimentaria, es decir, no saben si van a poder comer más de 2 comidas diarias y no hay una certeza sobre que la alimentación de esos niños y adolescentes conste de los nutrientes necesarios para poder desarrollar una vida sana. Sí, con el nivel de despidos que estamos viviendo en la Argentina puede ser que ese número incremente. Así es. También, ¿no? Bueno, esta resolución fue oficializada, la resolución 393/2025, y firmada por la Secretaría de Niñez. Bueno, ¿en cuál andará la Secretaría de la Niñez? La excusa es que quieren quitar intermediarios del medio, ¿no? Que es la excusa que también daba el gobierno cuando decía que había que auditar los comedores comunitarios. Bueno, la verdad que es una fuerte medida que ha tomado el gobierno y, como siempre, en contra de los sectores populares. Así que... No, y hay que ver si también esto no les sirve, que es lo que para mí está detrás de esta medida, con, por un lado, negar la existencia de los miles de comedores. Recordemos que ya con este listado del RENACOM, el gobierno decía... No, pero la mitad de los comedores son falsos. Son fantasmas. Son fantasmas, tal cual esa fue la palabra que usaban. Iban a un barrio, se paraban en una esquina y decían, ven, acá no hay ningún comedor. Digo, porque por ejemplo ahora el periodista este que ahora todos aman, Manu Jove, era uno de esos, TN, iba a los barrios y decía, no, ven, acá no hay ningún comedor. Entonces el gobierno decían, ven que este registro es falso, ponen esto para robarse la plata. Ahora es muy probable que también esto busque ocultar la cantidad de comedores que están teniendo que cerrar sus puertas y no poder ofrecer ni siquiera un plato de comida o algún alimento, porque en muchos comedores donde no se podía generar la comida por falta de insumos, se les daba, por ejemplo, a los pibes, un paquete de fideos o algo para que puedan llevarse a sus casas. Bueno, como eso no se está pudiendo sostener porque el gobierno no provee alimentos, ni convenios, ni nada que permita sostener esos comedores, la lista se va achicando, pero no porque la gente está pudiendo salir de esa situación de comer en comedores o de situación de pobreza, sino porque directamente no están pudiendo comer en ningún lado, ni siquiera en un espacio comunitario que por lo menos de los 2000 para acá ha sido central en muchos barrios, en muchos pueblos, en muchos lugares donde los pibes no tienen para comer en sus casas, los pibes y los padres, porque ahora lo que cuentan todos los compañeros que laburan cotidianamente en los comedores es que cada vez son más las familias completas que tienen que ir a comer a estos espacios, incluso personas que nunca antes habían tenido que asistir a comedores para proveerse de al menos un alimento básico para poder llevar a cabo el tránsito de todo el día. Sí, bueno, y este registro, como vos mencionabas, era para tener conciencia de la cantidad de familias, de barrios que estaban afectados por la falta de alimentos, por la falta de empleo y demás. Y ahora, bueno, eso se elimina, no va a haber ningún registro y también, bueno, eso... Digamos, de esa línea en la cual el gobierno nacional prefiere dejar morir de hambre a todos los sectores populares. Bueno, según Tiempo Argentino, el gobierno afirma que ahora se verificará la existencia de estos espacios a través de relevamientos presenciales y herramientas tecnológicas. Yo no sé de qué herramientas tecnológicas están hablando, pero bueno, pasando a otra noticia, el sector que estuvo también en lucha y exigiendo por mejoras salariales y por también quejándose de decretos y anuncios del gobierno nacional, fue el sector aeronáutico, que fue desregulado por el Ministerio de Sturzenegger. El lunes pasado hubo una conferencia de prensa en Aeroparque Jorge Newbery, donde los trabajadores expresaron gran preocupación por el peligro de vuelos y
priorizaciones laborales, ¿cómo se dice? Precarizaciones laborales, se me fue la palabra, que serían parte de las medidas que toma el gobierno nacional y el Ministerio de Sturzenegger. Los gremios que estuvieron presentes fueron APA, APLA, UPSA, ATEPSA y Aeronavegantes, que lo que se discutió el lunes en la conferencia de prensa fue la definición de los sindicatos que están todos dentro de la FAPA, la Federación Argentina del Personal Aeronáutica, y están todos dentro de la CAT también. Todos son parte del reagrupamiento sindical que existe, que es el Frente por la Soberanía, el Trabajo, el Salario, donde está también la UOM y las 2 CTA. Ahí vemos un poco de lo que fue el reclamo ese lunes pasado. Recordemos que los aeronáuticos también venían de varias medidas de fuerza, algunas de ellas frenadas por el gobierno nacional a través de la conciliación obligatoria, entonces iban posponiendo la negociación, que ahora desde los gremios dicen que tiene que haber un llamado urgente por parte de las autoridades de aerolíneas para que se genere una mesa paritaria a la mayor brevedad posible, porque no solo los salarios, sino también la desregulación en general del cielo, claro, literalmente la desregulación de los cielos que está haciendo Federico Sturzenegger, pone en riesgo el trabajo de un montón de aeronáuticos, de pilotos, equipos y demás, que ahora ven en riesgo su fuente laboral. Sí, estos conflictos ya pasó la segunda etapa, como mencionaba Delphi, ya viene de larga data en conflicto, ¿no? En este momento, más allá de que hay una disputa por las condiciones de trabajo, por los salarios que están congelados desde hace meses, como por ejemplo en el caso de controladores que están en conciliación obligatoria, el 15 de agosto se terminaría esa conciliación obligatoria y ya están preparando medidas de fuerza para seguir resistiendo ante esta situación. La conciliación obligatoria es para frenar un poco la lucha de los trabajadores, pero más que eso no pasa, no hay un diálogo con el gobierno para resolver la situación de los aeronáuticos. No, y por el contrario se va a ir profundizando, porque recordemos que el objetivo del gobierno es privatizar Aerolíneas Argentinas, que no lo pudo hacer a través de la ley base, pero no dejan de tener esa búsqueda y que definitivamente eso va a seguir generando un conflicto y una tensión con los trabajadores que no solamente quieren defender, digamos, sus fuentes y sus puestos laborales, sino también la aerolínea de bandera, que sabemos es central y estratégica para toda la Argentina. Bien, también aparte de estas medidas, también lo que se pone en juego es, como mencionabas vos, la seguridad operativa de los vuelos. Pero para hablar de eso estamos en comunicación con Martín Brat. Él es secretario, no encuentro la... Él es delegado de GPS, tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Martín, ¿cómo andás? Buen día, este lado Delfina y Malena, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Delfina y Malena? Buen día para todos ustedes y para la audiencia. Bien, Martín, gracias por tu tiempo. Veníamos repasando recién un poco cuál es la situación, ¿no?, de los trabajadores, no solo de Aerolíneas Argentinas, sino de todos también los sindicatos que se agrupan para defender estos puestos de trabajo, pero también la aerolínea de bandera. ¿Cuál es la situación que vienen atravesando? ¿Cómo caracterizás vos el momento también en el cual está hoy esta lucha que no es solamente salarial? Claro, así es, como vos decís, desde el inicio del gobierno de Milei, bueno, la primera bandera que levantaron fue la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sabemos que es en detrimento de la soberanía aérea nacional y a favor de los grupos empresarios amigos del gobierno, ¿no? Como el Flybondi, como los fondos buitres que estaban al acecho y que siguen estando al acecho para agarrar un negocio millonario que es el negocio aerocomercial en la Argentina, ¿no? El transporte de pasajeros aéreos. En este caso, el avance, bueno, ustedes se acuerdan bien, intentaron privatizar Aerolíneas Argentinas con la ley ómnibus primero y después la ley bases después. En las dos fracasaron en gran parte por la movilización de los trabajadores desde abajo. Incluso los tercerizados, que fuimos los primeros en ser atacados con 150 despedidos, fuimos los primeros que levantamos la bandera de
en defensa de la línea aérea de bandera, y ahora lo que avanzan, como no pudieron hacerlo con la privatización, es con desregular las rutas aéreas. La actividad. La actividad aerocomercial, en realidad lo que desregulan, la ruta aérea también, pero desregulan, por ejemplo, los tiempos de descanso de los tripulantes y los pilotos, los requisitos que necesita tener una línea aérea para funcionar en la Argentina, para agarrar rutas aéreas. En este caso solamente con una declaración jurada puede ser una línea aérea que explote rutas en la Argentina, en lo cual es una aberración que llama al narcotráfico, llama a las 10 valijas. Esperame un minutito que estoy en una... Uy, disculpen que me interrumpa, estoy en el aeroparque metropolitano. Bueno, lo que hace es un llamado a que los narcos tomen las rutas aéreas en la Argentina. Bueno, líneas aéreas como Flybondi, que ya sabemos, ¿no? Que son amigos del gobierno, que fueron amigos de Macri en su momento, y ahora amigos de Milei, Ernequian y muchos de los empresarios que quieren comer del negocio aeronáutico, y que dejan pasajeros varados desde hace meses. Los medios hablan mucho de los paros o de las medidas aeronáuticas, pero muy bien se dijo en la conferencia de prensa que se hizo en el Aeroparque con movilización, que Flybondi en estos meses ha dejado a pasajeros más pasajeros varados que 5 años de paros en los aeropuertos. Eso habla mucho de lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Nosotros no solamente hablamos de las condiciones de trabajo, que son muy importantes, de ellas las condiciones de trabajo, los salarios que están congelados desde hace meses, desde agosto del año pasado, para ser más precisos, en el caso de los controladores aéreos y de muchos de los trabajadores de Aerolínea Argentina, que son 12.000 trabajadores, pero además pone en juego la seguridad operativa de los vuelos, pone en juego la seguridad de los pasajeros, porque cuando uno baja el tiempo de descanso de los pilotos, de los tripulantes, de los controladores, que son actividades muy sensibles. Sí. Cuando ponen el foco del ataque permanente a los trabajadores aeronáuticos, también hace que todo el mundo trabaje de una forma que no se corresponde con la actividad en la que realizamos. Uh-huh. Bueno, nosotros realmente creemos que hay que pararle la mano desde ahora. Ahora han conciliado a APLA, que son los sindicatos de los pilotos, y a los controladores, pero creemos que hay que aprovechar en este momento que está más está más expuesto, digamos, para mostrar el reclamo, para unir las peleas, porque no somos solo nosotros los aeronáuticos los atacados, es un ataque general del gobierno de Milei a la enorme mayoría de los trabajadores, a los precarizados, a los desocupados, a los jubilados que marchan hoy mismo en el Congreso y que vienen siendo reprimidos todas las semanas, a la salud pública con el Garrahan, que estuvimos marchando también el 17 junto a ellos, Seco, Giorgalos, qué sé yo, hay muchas luchas que hay que unificar para pararle la mano a este gobierno. Martín, yo quería consultarte por esta rueda de prensa que estuvieron llevando adelante el lunes. ¿Cuáles fueron los disparadores más claros que se vieron, ¿no? Aparte de estos vuelos comerciales, también en el ámbito laboral. Bueno, vos mencionabas de los pilotos, pero tu sector, ¿están precarizándolo más? Vos mencionabas que eran el sector que está más precarizado, los tercerizados. ¿Qué es lo que se nota? ¿Cuál es la excusa del gobierno? ¿Quieres contarnos un poco más? Sí, claro. Bueno, como te decía al principio, nosotros arrancamos este gobierno en febrero del 2024 con 150 despedidos, de los cuales muchos de ellos son compañeros que tienen un legajo intachable, que no tenían falta, que no tenían ninguna falta operativa, ni faltas, ni nada,
solamente fueron despedidos por ser parte de la organización de los trabajadores. Lo que hizo el gobierno es desarticular la organización ¿para qué? Para avanzar sobre el conjunto, ¿no? Descabezar, digamos, la organización para avanzar sobre el conjunto. La precarización es cada vez mayor, hay una desidia absoluta. Nosotros, en donde estamos, los lugares de descanso que tenemos tienen cucarachas, no nos cambian ni el dispenser, la ropa no es adecuada para el trabajo que realizamos, hay menos cantidad de gente de la que se necesita, hay persecución permanente de parte de la gerencia y de parte de las auditorías de Aerolíneas Argentinas. Bueno, nosotros trabajamos solamente para Aerolíneas Argentinas, es un fraude laboral, la empresa está ligada a los Menem, se lleva millones en el camino, mientras nosotros cobramos sueldos que no llegan a la canasta básica familiar. Eso hace a la actividad aeronáutica, de conjunto. Nosotros somos más de 6.000 trabajadores tercerizados, casi la mitad de los trabajadores en el aeropuerto están tercerizados. Y hay muchos de nuestros compañeros y compañeras que están incluso mucho peor que nosotros, que no llegan a 600.000 pesos, trabajando en el aeropuerto más importante del país, que es el Aeroparque Metropolitano. Imagínense, o sea, detrás de todo este lujo que parece algo extraordinario, hay trabajo precarizado, hay familias que no llegan a fin de mes, y hay además un intento del gobierno permanente de no solamente avanzar sobre nuestras condiciones. El avance de nuestras condiciones es una precuela para agarrar ellos mismos los negocios. Ni siquiera muchos son de sus amigos, pero muchos otros, como el de la seguridad operativa y el trabajo en rampa, que han desregulado, por ejemplo, el intercargo, es para ellos mismos. Claro. Es para que ellos mismos agarren el negocio que saben que es millonario. Lo conoce todo el mundo, que es un negocio millonario, que pueden hacer caja por todos lados. Es obsceno cómo están actuando en estos lugares. Bueno, yo no sé, a mí me parece que yo salgo de la actividad aerocomercial porque me parece que está muy a la vista en cada uno de los lugares. En Vialidad Nacional, que la intentan disolver, eso a la larga son tragedias en las rutas. Acá a la larga o a la corta son tragedias aéreas. En los hospitales son tragedias permanentes de que no se puede atender a gente, por ejemplo, con cáncer, o los chicos en el Garrahan. Bueno, eso significa asesinato directamente de personas, y ellos son responsables, y los hacemos responsables de eso, y por eso creemos que los trabajadores del conjunto nos tenemos que organizar, porque está en juego no solamente nuestro trabajo, nuestras condiciones, nuestros salarios, sino la vida nuestra, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de todo el mundo. Martín, por último te consultamos, ¿alguna definición que ya haya respecto a alguna medida de fuerza o alguna asamblea o actividad a la cual tengamos que estar atentas en las próximas semanas? Mira, el 15 de agosto se vence la consideración obligatoria de los controladores aéreos y seguramente habrá medidas de fuerza. También está la consideración obligatoria de los pilotos, que se vence más o menos en la misma fecha. Y además los gremios aeronáuticos dijeron que van a haber acciones sorpresivas en el transcurso de todo este tiempo, coordinadas entre todos los gremios. Nosotros creemos que eso se tiene que hacer desde abajo, desde asambleas con los trabajadores y unificando, ¿no? Tercerizados y efectivos. Nosotros fuimos y somos parte de esta pelea, aunque nuestro sindicato es un sindicato ultracarnero que está por fuera de los sindicatos aeronáuticos que están tomando estas medidas. Igual como comisión interna vamos a ser parte de cada una de las medidas, así que desde ya es un conflicto que va a seguir
que va a seguir adelante como está pasando con el resto, ¿no? Y nosotros queremos unificar con todos. Bueno, Martín, muchas gracias por estar en comunicación con nosotras y los micrófonos de Trinchera siempre abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es importante tener estos espacios porque sabemos que la propaganda del gobierno es permanente, entonces hablan de privilegios, de que los pilotos no trabajan en su día de cumpleaños, cosas así, y no hablan de los miles de trabajadores como nosotros que no llegamos a fin de mes. Que no llegamos a fin de mes, que nos levantamos a las 4:30 de la mañana y hacemos que la actividad aeronáutica exista desde hace... Yo trabajo aquí en Aeroparque hace 16 años. O sea, no es que somos gente que conocemos el oficio, que trabajamos hace mucho, mucho tiempo y no tenemos ningún privilegio. Los privilegios y los privilegiados son ellos y quieren tener mucho más aún. Martín, gracias. Te mandamos un saludo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Martín Brat, delegado de GPS, que es una de las empresas tercerizadas por Aerolíneas Argentinas, porque acá es esto que él contaba, ¿no? Este gran mapa de conflictos que va desde pilotos hasta controladores, hasta las rampas que fueron desreguladas a través de intercargo, de los tercerizados, bueno, un montón de trabajadores que el gobierno, ¿cuál es la única respuesta que tiene? Conciliación obligatoria. En un momento las conciliaciones obligatorias se vencen y además la conciliación obligatoria no es solamente impedir la medida de fuerza, es también que el gobierno se siente en una mesa de diálogo para tratar de resolver el conflicto por otros medios, cosa que no está haciendo y es muy probable que ahora a mitad de agosto empecemos a volver a ver este tipo de medidas de fuerza tomadas por parte de estos sectores que trabajan en el mundo aeronáutico, en aeroparques y demás, que quizás a muchos de nosotros ya nos queda lejos, muy lejos, sí, ¿no? Conocer un aeroparque o demás, o un avión, pero que forman parte, además, no solo del viaje, ¿no? Y del turismo, sino también del comercio, ¿no? Y más que nada, hablando de Aerolíneas Argentinas, esta bandera estratégica, esta línea de bandera estratégica que, bueno, bien sabemos el rol que ha cumplido no solo durante la pandemia, por ejemplo, sí, con las vacunas, sino también, bueno, ahora, ¿no? La misma empresa que fue a buscar a personas que habían quedado atrapadas en el medio de los conflictos bélicos, bueno, todas esas cosas, ¿quién las va a hacer? Flybondi, sí, digamos, las empresas reguladas por BlackRock y Eurnequian, como decía recién y señalaba Martín Brat, bueno. Y también el peligro que conlleva la desregulación de Aerolíneas Argentinas, bueno, los peligros aéreos, no solamente por el narcotráfico, sino también porque hacer trabajar en condiciones precarias a personas que están llevando un montón de personas más, y bueno, puede llegar a terminar en tragedia. Es peligrosísimo. Bueno, ahora sí, son las 10 de la mañana, muy interesante este tema para seguir profundizándolo. Ahora nos vamos a ir con la tanda y a la vuelta seguimos con la segunda hora de Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Nuestro verdadero enemigo es el Estado.